Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. El error más grave de los expertos en nutrición. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero darles a conocer lo que considero que es el error más grande de los expertos en nutrición. Ya cumplí 20 años trabajando con miles y miles de personas, más de 100 y pico mil de personas, ayudándolos a recobrar su salud, a recobrar la energía. Lo que he descubierto en el camino es que todos los problemas de salud tienen que ver con un metabolismo deficiente. Voy un momentito a la pizarra para explicarlo y de una vez les explico por qué entiendo que los expertos en nutrición perdieron el camino. En algún sitio perdieron el camino. Fíjense, el cuerpo humano, para poder funcionar, necesita energía. Sin energía no hay movimiento y sin movimiento no hay vida. La forma de usted saber si algo está vivo, pues mire a ver si se mueve. Si algo está saludable, mire a ver si se mueve. Si no se mueve, está muerto. Así que básicamente la base de la vida, la característica principal de la vida es el movimiento. Pero no existe movimiento sin energía. ¿Qué pasa? El metabolismo se le llama a todo lo que su cuerpo hace para convertir los alimentos que usted ingiere en energía para sobrevivir. Así que básicamente lo que pasa dentro de su cuerpo cuando usted ingiere alimentos, eso es lo que se llama el metabolismo. Cuando una persona tiene un metabolismo deficiente, un metabolismo lento, va a empezar a tener 200.000 problemas. Problemas de salud, mala calidad de sueño, falta de energía, problemas de diabetes, problemas de obesidad, problemas hormonales, problemas de estreñimiento, problemas de todo tipo, incluyendo mentales, ¿no? Así que cuando falla el metabolismo, que es la creación de energía, pues falla todo en el cuerpo. Es natural que falle todo, porque el cuerpo depende de tener un abasto de energía que pueda mantener sus funciones y movimientos de una forma estable. El movimiento del cuerpo no puede ser ni muy rápido ni muy lento. Por ejemplo, cuando su corazón va muy rápido, se llama taquicardia y le puede producir un ataque al corazón. Pero cuando el corazón va muy lento, se llama bradicardia y le puede producir un ataque al corazón. Así que tanto ir muy rápido como ir muy lento, igual de problema. Lo mismo pasa cuando una persona tiene estreñimiento, pues el movimiento intestinal está muy lento. Es un problema y puede causar cáncer. Pero también hay problemas cuando el cuerpo tiene un movimiento intestinal demasiado rápido, se llama diarrea. Así que ni el estreñimiento, ni la diarrea, ni la taquicardia, ni la bradicardia. O sea, el cuerpo necesita una cantidad de energía y un movimiento estable. Es un movimiento óptimo. Entonces, estudiando el metabolismo, pues me di cuenta que el error más grande de los expertos en nutrición es que hablan inclusive de una dieta balanceada. Yo no sé de qué diantre están hablando, porque no existe tal cosa como una dieta balanceada. No puede existir una dieta balanceada. ¿Por qué le digo eso? Porque fíjense que todo lo que pasa en el cuerpo se está siendo dirigido por el sistema nervioso central. El sistema nervioso central está dividido entre pasivo, que es lo que llaman los médicos parasimpático, y excitado. Entonces, esto es como si fuera el freno y esto como si fuera el acelerador. Todos nosotros lo tenemos. En el momento que usted va a dormir, necesita el pasivo. Porque si no tiene el pasivo activo, no va a poder descansar porque el cuerpo está demasiado alerta. En el momento que usted va a actuar para defenderse de un peligro, necesita el excitado. O sea, que tan importante es el freno como el acelerador. Todos nosotros tenemos los dos lados del sistema nervioso. Algunos tenemos problemas porque tenemos el sistema nervioso demasiado pasivo, como me pasa a mí, y otros tenemos problemas porque tiene el sistema nervioso demasiado excitado, como le puede pasar a mi esposa Elizabeth o a Jorge. O sea, que cada uno de nosotros tiene que buscar eso que llaman los médicos homeostasis, que es el equilibrio, el balance. Todos los problemas de salud que he descubierto en el metabolismo vienen cuando está demasiado pasivo o cuando está demasiado excitado. Así que, ¿qué estamos buscando en el tema del metabolismo? Y lo que estamos tratando de educar, tanto en el libro El Poder del Metabolismo como Diabetes Sin Problemas, es que usted adquiera el balance. Lo que es importante es el equilibrio. Toda la salud, toda la energía, toda la producción de energía ilimitada del cuerpo está en el equilibrio. No puede ser ni muy rápido ni muy lento, ni muy caliente ni muy frío. Necesita un equilibrio. Ok. El error más grande es que los expertos en nutrición no diferencian. O sea, no diferencian y, por ejemplo, le dicen a una persona, hay expertos en nutrición ahora que están recomendando la dieta paleo. Ok, la dieta paleo, ¿qué es? Es una dieta muy lógica, porque es una dieta que regresa a los orígenes de lo que nosotros éramos, ¿verdad? Que era una dieta del cazador,
donde era algo sin procesar, algo que no está enlatado, que no está procesado. Eso es una lógica total. Yo creo totalmente en eso. Pero hay un problema, que si una persona tiene un sistema nervioso excitado, que no es un cuerpo que tolere toda esa proteína, que no tolera carne roja, que no tolera tanta grasa, y se mete en una dieta paleo, lo va a desbaratar, le va a hacer un daño terrible. Ahora, si la persona tiene un sistema nervioso pasivo como yo puedo meterme en una dieta paleo y me va espectacular, porque el cuerpo mío necesita mucha carne, necesita mucha grasa, necesita inclusive sodio y necesita calcio, porque es un cuerpo que está más lento y necesita más velocidad. Entonces, la dieta paleo, cuando la hace un excitado, empieza a tener problemas. Cuando la hace un pasivo, le va espectacular y da testimonio de que le salvó la vida. Ahora, vamos a ver el caso contrario. A veces algunos otros dicen, pues vamos a hacer vegetarianismo. Vamos a ser vegetarianos. Usted toma una persona de sistema nervioso excitado, lo hace vegetariano, que no coma nada más que vegetales, cero carnes y demás, y se puede hasta sentir muy bien, se va a sentir muy bien. ¿Por qué? Porque este sistema que está excitado se tranquiliza con los vegetales, con la ensalada, con las hojas verdes y demás, que eso está lleno de magnesio y potasio, y lo tranquiliza. Así que para una persona de sistema nervioso excitado, bien excitado, una dieta vegetariana puede ser espectacular de buena. Pero ahora, si usted hace lo contrario y toma una persona, como yo he visto, pasivos, que me llegan a los centros Natural Slim pasivos, que es una persona que necesita carne, que necesita grasa, que necesita calcio, que necesita algo que le excite el cuerpo, vienen enfermísimos con enfermedades autoinmunes y demás. ¿Qué les pasó? Se hicieron vegetarianos. ¿Por qué se hicieron vegetarianos? Porque tuvieron una idea de que no querían matar los animalitos o lo que sea. Está muy bien eso. Pero si el cuerpo necesita carne y necesita queso y necesita huevo y necesita ese tipo de cosas, y usted le va a dar nada más que hojas verdes, lo va a matar. ¿Qué pasa? Yo tengo gente que me llega bien deprimida, porque el pasivo se deprime mucho más que el excitado. Bien deprimida porque se hicieron vegetarianos. Y cuando le hacemos la prueba, vemos, pero fulano, si tú tienes un cuerpo pasivo, lo que tú heredaste de tu mamá y tu papá es un cuerpo pasivo. Tú necesitas carne, necesitas grasa, necesitas algo que te excite el cuerpo. Entonces, ese es el error más grande. El error más grande es que no reconocen diferencia entre las personas. Por ejemplo, el ciclo Krebs, que es donde se crea la energía del cuerpo, empieza con la glucosa. La glucosa por fermentación se convierte a glucólisis, que ya aquí empieza a convertir en energía, y luego pasa a piruvato, ¿no? Este ciclo lo llaman el ciclo Krebs en honor al doctor Krebs, que fue el que lo descubrió. Aquí ya cuando hace piruvato ya está haciendo 2 unidades de ATP. ¿Okay? Ahora ese piruvato luego se subdivide y hace como, cuando es glucosa, por aquí hace como 3 unidades de O-acetato y 1 unidad de acetato. Ahora, ¿qué es el O-acetato? Eso de lo que viene de los carbohidratos. ¿Y qué es el acetato? Con lo que tiene que ver con la grasa, ¿me sigue? O sea, con ese tipo de compuesto, ¿no? Ok, así que el piruvato se divide en O-acetato, como 3 partes, acetato una parte, y de ahí va a parar al ácido cítrico, al ciclo ácido cítrico, y de ahí se produce la energía. Ya cuando entra el ciclo ácido cítrico, aquí produce otros 34 unidades de ATP. En total, cada molécula de glucosa produce pues 2 unidades de ATP, más 34, va a producir 36 de ATP. ¿Okay? Ahora, ese ciclo funciona muy bien, pero hay que saber que para el pasivo y el excitado no funciona igual. La persona que tiene un sistema nervioso excitado necesita más activo este lado de acá. Es el lado del O-acetato, que ahí tiene los vegetales, ensalada y demás. Y la persona que tiene un sistema nervioso pasivo necesita mucho más activo el lado del acetato. ¿Qué es el acetato? La grasa. ¿Qué es el acetato? La proteína. O sea, la proteína produce bien poquito O-acetato y montones de acetato. Así que básicamente todos no somos iguales. Ese es el error más grande. Todos no somos iguales. Como todos no somos iguales, no podemos usar la misma dieta para todos. Ese es el error más grande que tienen los expertos en nutrición. Y esto se los comento, pues porque la verdad siempre triunfa.